Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. El día de hoy en Creciendo tengo una invitada muy especial, es Dianita, Vía, como le decimos de cariño. Ahorita nos cuentas por qué te decimos Vía. Y es muy chistoso porque como ella está viviendo con nosotros, se la presento a amigos. Yo, no, mira, ella es Diana. Y luego hablo con ellos y digo, ay, sí, y Vía. Y me dice, ¿quién es Vía? Entonces ya nos cuentas por qué les decimos Vía. Bueno, Vía, yo creo que no tiene presentación en el sentido de que se quedan cortas las palabras. Llevo un mes viviendo con ella y ha sido una experiencia hermosa en unión consciente. La conocíamos desde hace un tiempo, ahorita también contamos la historia de cómo nos conocimos. Y el día de hoy está aquí porque su historia es hermosa. Yo ya la había entrevistado, pero eso fue Hace mucho hace tiempo, 2 años, sí. creo. Hace mucho tiempo, hace 2 años. Y pues hemos cambiado. Tú tienes otra perspectiva del mundo, yo definitivamente también. Así que bienvenida y bueno, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Realmente estos son los espacios en donde me emocionan mucho porque creo que cada uno de nosotros tiene mucho por compartir, tantas experiencias, tantos retos asumidos, superados. Entonces, gracias, en serio, muchísimas gracias. Eh, para que me conozcan, yo soy Diana Beatriz Saavedra Cueva. Por mi segundo nombre viene este nickname, Vía. que es como, sí, como el apodo cariñoso que me lo asignó mi mamá. Eso fue claro, ¿no? Eh, me, me, ella designó y dijo que se me dijera Vía porque el nombre Beatriz no le gustaba. De Okay. hecho, ella se llama Vía. Perdón, Beatriz. Beatriz. Entonces, ella es amante de las novelas brasileras y a las Beatriz en Brasil se les dice Vía. Entonces ella dijo, no, nadie le va a decir Beatriz, allá Vía, 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 vía. todos Vía, Vía, Vía. Entonces se pasó poco a poco el voz a voz de que en casa me decían Vía y una vecina resulta que estaba en el mismo colegio y me empezó a decir Vía y eso se contagió y terminó en que los profesores se escucharon y ya no me llamaban por el primer nombre, que es Diana, que Sí, es no, lo Beatriz. común, sino Vía, ¿no? Eso ya surgió pues en la secundaria y es un nombre pues que me hace sentir como muy es un saludo y un llamado hacia mí muy cálido y me gusta Ok, mucho. qué No lindo. quiere decir que Diana o Beatriz no Claro, me claro. guste, pero Vía es como muy íntimo, como Ujú. muy bonito, entonces Sí. me gusta Y mucho. sale de ahí tu emprendimiento también, ¿no? Vía Láctea. Así Que es. ya es, bueno, cuéntanos también de Vía Láctea un poco. Así es, así es. Bueno, ese es uno de mis emprendimientos, fue con los que me lancé a hacer algo propio uniendo todas estas habilidades que había desarrollado, más que desarrollado, creo yo, descubierto y potenciado durante todo el tiempo de experiencia. Entonces es ahí donde es mi oportunidad para mezclar estas habilidades y esta espiritualidad que despertó en mí, pero a través de la diversión. Yo soy muy extrovertida en el sentido de que Ujú. comunico mucho con la mirada, con mis gestos, suelo Sí, sí, imitar sí. bastante. De hecho, mis amigas del colegio me recuerdan mucho porque yo era el chiste ahí, ¿no? Todavía, Y ¿no? todavía, porque Un Carito se ríe poco. mucho O también de sea, mí. es muy chistoso porque de verdad son las 10 de la noche, ya nos vamos a dormir y Vía nos lee, ¿no? Como tipo cuento de noche. Entonces ella le mete como esa y terminamos muertos de la risa y mi mamá colgada del techo en la habitación del lado diciéndonos que son las 11 de la noche. Yo normalmente me dormía a las 9 y lo chistoso es que nos acostamos 9:10. O sea, nos Sí. metemos al cuarto, dormimos en el mismo cuarto con Juli y duramos casi 2 horas y no leemos, que es lo peor. O sea, lo último que hacemos yo creo es leer y nos reímos, pero también es muy Ah, lindo como eso lo has integrado a tu emprendimiento. Como que no lo separas sino lo unes. así es. Entonces, sí, es que creo yo que es parte de mí. Entonces, en cada cosa que realizamos, creo yo que estamos siendo la expresión de nosotras mismas Claro. y de nosotros mismos. Y es muy bonito porque puedes compartir desde tu esencia, eso que tú eres, eso que haces, y como se dice y yo lo creo, no hay nadie más que realice esas cosas como tú las haces. Totalmente. Y cuando me lancé a crear mi emprendimiento, que es Vía Láctea, es un grupo de entretenimiento que te invita a conectar contigo, a conectar con tu familia, con las personas que tú decidas a través de la diversión.
Es una invitación linda y me perdí porque lo comenté. Porque estábamos hablando de que unes esa esencia divertida, extrovertida con tu emprendimiento. Listo, bien. Cuando yo me lanzo a crear Vía Láctea, a formar Vía Láctea, antes no lo había realizado por este temor de no, aún me falta saber sobre emprendimiento, yo no estoy lista, yo no estoy capacitada para tener a todo un equipo. Entonces, que pasa mucho, ¿no? Inclusive ella tiene un espacio donde hablas de esos miedos, justamente. Así es. Que bueno, ya nos contarás. Que son justamente esos retos que creo yo que todos afrontamos, todos llegamos a superar esas inseguridades que se nos presentan en la vida, que es natural. Y me gusta mucho compartirlos como para normalizar y decir, oye, sí, estamos pasando por esto, pero eso no quiere decir que no podamos realizarlo y no podamos continuar y no podamos avanzar. Entonces, cuando yo decido lanzarme es cuando realmente hago conciencia y entiendo que nadie más, así hayan miles de grupos de entretenimiento, nadie más lo va a hacer como yo lo hago, porque es mi ciencia, porque es mi forma. Entonces, cuando yo hice conciencia de eso, no, yo sentía, pero no, yo sí voy a ir por el mundo, yo lo devoro, lo transformo. Entonces, creo yo que fue un cambio de mentalidad que fue un impulso y un empuje bastante fuerte y bastante lindo, porque fue muy genuino. Yo sentía como todo empezaba a fluir, era como un siguiente proceso, un siguiente nivel, como en los jueguitos de Mario Bros. Claro. Que superas, sí, ya pasaste y estás cerca del castillo y eso. Entonces, es súper lindo. Y yo lo relacionaba en ese tiempo, recuerdo en una conversación que tuve con diferentes personas, en que es como las marcas de los productos. O sea, hay infinidad de galletas, bien, infinidad de marcas saladas, dulces, rosas, de chocolate, infinidad de cosas. Y por esa razón no es que las sacan del mercado. Entonces hay infinidad de galletas saladas, pero cada persona decide qué galleta comprar, qué galleta comerse, qué galletas disfrutar en las 11 y todo, ¿no? Entonces, es así, cuando yo entendí eso fue que me lancé con todo. Quiero que nos ahondes un poco en este punto, me parece muy lindo porque es lo que trabajas también recientemente, dejando huellas de amor en el mundo, ¿no? Sí. También que nos cuentes de este espacio. Y Vía nos habla de las historias, si la siguen en Instagram, por aquí voy a dejar su perfil, nos dices que las historias te salvaron, lo dices contextualmente así, me parece una frase muy linda, me identifico mucho con ella, justamente ayer hacía un live con mi madre. Yo he crecido rodeada de muchas historias, pero muchas es realmente muchas. Nada más para poner en contexto, mi abuelita es del campo, entonces mi abuelita me contaba todas las historias de todos los vecinos que tenía, todo lo que vivió, todas sus aventuras, y aparte de esto, nosotros teníamos una droguería. Entonces allí, ya yo he contado esta historia como que era el centro de unión de todas las personas del barrio, donde llegaban a contar todas sus historias y mi mamá las oía. Entonces yo crecí oyendo historias horas y horas y horas, y algunas de motivación, otras se iban a desahogar, pero entre todo esto, porque de verdad nos pasa de liberación, y que eso también es muy lindo. Sí. Ser ese punto donde alguien, porque eso es lo que también hemos hecho en Unión Consciente y hace mucho mi mamá, de escuchar, o sea, tú con el simple hecho de tener unos oídos ahí presentes, esa persona se va a sentir mucho mejor o se va a sentir como aliviada de cierta forma. Entonces coméntanos un poco de, primero, estas historias, ¿cómo fue que tú iniciaste? También quiero que nos comentes un poco acerca de tu voz, ¿no? Bueno, iniciamos, es que son muchos temas aquí, ya yo te he hecho como 4 preguntas en una, pero vayamos por el primer punto. ¿En qué momento Vía inicia con este tartamudeo? ¿Cómo inician estas inseguridades? Vayámonos como a la adolescencia, que fue donde vinieron, que también ya pues es mi tema, la adolescencia. En este punto, ¿qué año era? ¿Cómo te sentías? ¿Y qué era eso que te generaba por dentro esa inseguridad, que si lo logras identificar o si aún sigue siendo como muy abstracto? Bien, voy a tratar de resumir todo eso, pues porque imagínate, toda la historia, todo lo que pasamos, todo, ¿sí?
Igual quiero invitarlos a que si desean pues conocer un poco más a fondo parte de mi historia, también es parte de mi historia, pueden adquirir un libro en el que comparto en un capítulo parte de mi historia Aquí muy abajo fundamental justamente sobre esto, bien, sobre este problema, este reto que pasé que fue la tartamudez. La tartamudez es un trastorno de comunicación que si buscamos, pues dice que no hay cura. Llegan hasta medicar a la persona, bien, yo no llegué hasta ese punto. De hecho, fue muy sorprendente cómo fue que se dio ese cambio en mi historia, porque yo en mi kinder o en el inicial, como se le dice en Perú, entre los 4 y 5 años, que es como los primeros aprendizajes, yo era una niña, pues como soy, participaba y cantaba y bailaba y recitaba. No había evento en el que yo no participara, no había evento en el que yo no bailara. Y tengo fotos. Y no había espacio, desfile, concurso al que yo no fuera. Entonces, para mi mamá fue también como un momento en el que dijo, ¿qué pasó? Entonces, claro, porque no nos damos cuenta que el entorno y en las circunstancias en las que crecemos va afectando en nuestro proceso y sobre todo, creo yo, en nuestra mente, ¿no? Porque es ahí donde surge todo el impulso o el desvanecimiento de la motivación o algo así. Entonces, ahí es donde se da todo ese cambio. Yo no lo percibo porque pues al ser una niña, yo simplemente iba notando esos cambios en mí y ya no quería salir, ya no quería que me vean, me daba mucha vergüenza. Pero ya no hubo, perdóname, no hubo como un evento en específico, sino fue como innato de pronto. O de Sí. pronto, como que en la sociedad, ¿qué año era? Perdón, ¿cuántos años tenías? Ahí, a los 6 años, yo 6 recuerdo, años. ¿no? Que Según mis empezaste recuerdos, como en donde a... ya estaba el Ok. tartamudeo en mí, era primero de primaria. De hecho, recuerdo un episodio bastante claro. Me designaron leer, o sea, leer la petición en la oración, porque en el colegio donde yo estudié era de full mujeres, era de hermanas, muy religioso, la falda hasta los pies. Como las que yo uso, como la que tengo puesta. Sí, entonces, bueno, la única función que yo tenía era leer, o sea, leer. ¿Tú sabes cuánto me costaba hasta leer? No me imagino. Y ahora leo cuentos de noche. Ay, no, y lee precioso, o sea, yo me la llevé, bueno, me la llevé, no, me acompañaste al club de lectura y empezó a leer tanto que le dijeron, no, ven y nos haces las voces de los videos. Ay, O sí. sea, se lee precioso. Al final les pones un fragmento, leemos algo para que la escuchen leer tan hermoso. Muchas gracias, sí, y es algo que disfruto y me gusta muchísimo ahora. Y yo me sorprendo porque digo, wow, y antes sentía tanto miedo, tanto temor, yo sentía una barrera, un nudo en mi garganta, como lo explico siempre, porque, o sea, yo me transformaba y claro, para muchas personas es como difícil percibir todo lo que sientes, como, o sea, todas las sensaciones que experimenta tu cuerpo, todo lo que pasa por tu mente. No, cada uno conoce su historia y sabe por lo que pasa, sabe lo que siente y esos retos que se le presentan. Entonces, estábamos en En los 6 años. los 6 años. Cronológicamente. Sí. Entonces, sí, fueron diferentes situaciones. De hecho, voy a compartir así vagamente para no spoilearlos. Yo crecí en un ambiente, en un barrio, realmente en un barrio, en donde se experimentaba de todo. Estábamos cerca a una zona donde se vendía droga. En En Piura. donde sí. Piura, Perú. Piura, Perú, listo. Busquen por ahí Piura, Perú. La ciudad del eterno calor. En donde pues existían muchas pandillas, Okay. pasaban cada cierto tiempo con bombas lacrimógenas, con perdigones, piedras. Nosotros estábamos súper contentos jugando en la calle, ¿no? Entonces, no, sí, el kiwi, no sé cuándo, y bla, bla. Y de repente la pandilla no, era una bulla y era un susto tremendo, una impresión que teníamos que entrar corriendo a la casa porque nos podían hacer daño. Y habían tías que salían como a apaciguar, porque pues así son ellas, ¿no?
y salían también como a ver y a llamar a serenazgo y el serenazgo llegaba y bla, 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 y se creó Serenazgo, también... perdóname, es la policía. Es como, Ok, sí, como los que mantienen el orden, orden público. el orden Sí, público como la policía en la en Colombia. localidad, ¿no? O sea, como más, Ok, sí, como más en local. el distrito, sí. Oh, ok, perdón. Entonces sí, es más corto. Entonces ya la Policía Nacional es la que resguarda como Ok. tiene funciones Sí, mucho más grandes, ¿no? comprendo. Entonces, bueno, y sí, a serenazgo, llamen a serenazgo, no sé cuándo. No, y yo ahí aterradísima, temblando. O sea, yo O sea, eso te marcó, claro. sí, creé estos miedos a ruidos fuertes, a voces altas, ¿no? Entonces, no, era muy, muy traumático para mí. Claro. Entonces, a la par, siempre hemos vivido con una comunicación con la familia de mi papá. Entonces, la realidad era que habían muchas discusiones dentro de los miembros de la familia. Entiendo. Gracias a Dios, y se lo agradezco muchísimo a mis papás, yo no presencié una discusión, una pelea así de fuerte. Es más, ellos no peleaban delante de nosotras, pues porque hay discusiones, Claro. siempre hay puntos de vista diferentes, pero yo nunca vi algo fuerte entre los dos, dentro de mi familia, o sea, mi familia. Sí, el núcleo familiar. Eso, el núcleo. Pero mis familiares y mis parientes sí. Entonces yo presencié peleas muy fuertes. O sea, Entiendo. muy fuertes. Listo. Eh, Era una cosa en la que ya comunicaban algo que les incomodaba, cuando ya estaba a tope, cuando tú ya no soportas más, o sea, cuando ya Claro. no te da la paciencia y solo sale el grito con furia y rabia. Entonces, eso pasaba. Claro, te entiendo. Y volaban muchas cosas cuando se pasaba. Entonces, ya no voy a spoilerlos para que vayan y compren el libro Sí. y lo lean, sí. Eh, bueno, entonces eso sumado bueno, a todas las cosas que yo pude escuchar, que ahí viene todo esto que me parece muy vital y muy importante, que son estas creencias, estos pensamientos, esas ideas que se forjan con lo que vamos escuchando. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tú eres un niño y aquí me haces caso al adulto porque tú no conoces nada. Y de hecho de niños estamos más despiertos, pero es según nuestra formación y la educación que vamos adaptando todo eso, ¿listo? Entonces, yo crecí en un barrio, repito nuevamente, en donde pues existían y se propagaba mucho la burla. Bien, entonces creo yo que las personas, claro, estaban actuando desde el conocimiento que tenían en ese momento, entonces no los juzgo, ya pasó, pero pasó. Entonces esas cosas a mí me marcaron muchísimo, de los apodos y todo eso, ¿no? Entonces sí llegó a marcarme muchísimo que cuando yo ya tuve todo este trastorno, me imitaban, y familiares llegaron como a gritarme en toda la calle. Entonces yo me sentí muy avergonzada. Entonces imagínense que yo ya tenía miedo como a tartamudear porque se rieran, porque se burlaran, porque, o sea, tantas cosas. Y que un familiar te lo diga y lo grite en toda la cuadra. Entonces fue como, uy, no, qué vergüenza. No, Dios mío. Entonces, y, y estos miedos yo los arrastré a los diferentes círculos, ¿no? Que principalmente fue el colegio, por ejemplo, ¿no? En donde para las exposiciones eso me aterraba tremendamente. Yo, no, tierra, ábrete, me voy ahí. Era tremendo, tremendo. Era una tensión en mi cuerpo, o sea, cada vez que tenía que expresarme era un reto profundo. Y era muy curioso porque para a los chistes, claro que me llenaba de valor también, o sea, yo trataba como de fluir y mi personalidad y como extrovertida innata me ayudaba como a disimularlo mucho. Yo trataba como de hacer pausas, como de no acelerarme tanto como al hablar y todo eso, ¿no? Sin embargo, sí habían momentos en los que ni con pausas y ni con nada me salía la voz y yo decía, no, aquí voy a quedar mal y mis amigas me van a ver y la profesora me va a jalar en el curso, o sea, como a reprobar. Entonces, todo eso fue sumando, pero yo sí fui consciente que tenía esas inseguridades.
Entonces, así fue como lo descubrí, ¿no? Creo yo que ya grande pude ir hacia atrás y ver todo lo que influyó, pero en ese momento yo no tenía ni idea, o sea, la más mínima Pues me asombra mucho, no conocí esa parte de tu historia. Estas entrevistas, ya lo dije en la anterior, que fue con Celeste, una niña idea. hermosa. Conozco mucho a las personas y me parece increíble, pues muy fuerte todo lo que viviste, que también se ha visto en Colombia. Me encanta entrevistar personas así porque como que desde esa perspectiva de una niña, cómo lo vivió también, como ese Ujú. conflicto que existía. Yo también crecí pues no en un barrio de ese extremo, pero sí era un barrio del sur de Bogotá, no era pues el lugar como más idóneo para que un niño creciera. Sin embargo, igualmente mi mamá, porque en ese caso no estaba papi, siempre como que me protegió sin excluirme. Creo que eso es muy importante. Sí, yo sí sabía lo que se vivía, yo veía pues todo este tema de drogadicción, de muertes, de robos, pero yo estaba como que en un punto donde lo observaba, más no estaba dentro de, pero Ujú. lo observaba y yo creo que eso es muy importante porque excluir a los niños o ponerlos en una burbuja donde es un mundo idealizado no lo veo tan conveniente, al menos desde mi crianza y desde mi punto de vista. Entonces quiero que nos sigas compartiendo, ya nos dices que como que a los 6 años inició como estas inseguridades, pues claramente Ujú. por todo lo que veías, todo lo que vivías. ¿Cuándo fue que tú iniciaste como este proceso de decir ya no más, hasta aquí, quiero cambiar, quiero iniciar a transformar esto en mí? ¿Cómo fue creciendo esa vía de 6 años hasta no sé a qué edad lo superaste más o menos? No sé si eran 20 o no sé cuántos años. ¿Cómo fue este camino? ¿Qué sucedió aquí como en este sándwich, se podría decir, en este intermedio? ¿Y en qué momento tú hiciste como que, claro, yo puedo transformarlo y fue a través de las historias también, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco Sí, de esto. claro. Em, en todo este proceso yo me cuestionaba muchísimo, más en la adolescencia, porque ya es ahí en donde hay más comparación. Entonces, como que, ay, no, y la amiguita sí, y ay, ella qué bonita, porque justamente en ese tiempo yo subí de peso. Entonces todo se sumaba y yo me sentía como la patito feo ahí, ¿no? Ah, Entonces era como, claro. entonces, claro, era lo que sentía, no es que lo era, ¿no? No, no, no. Pero como te sientes es lo que reflejas también. Y Claro. perdóname que te interrumpa aquí, pongo un caso y es el de mi mamá y ella siempre se sintió extremadamente delgada, pero ella se sentía en los huesitos porque de pequeña siempre le decían eso. Entonces yo veía a mi mamá y yo la veía bien, o sea, sí delgada, pero no extremadamente delgada. Entonces ella me dice, no, es que yo me sentía de esa forma. Ujú. Y a pesar de que no fuese así, se veía. Y hay muchos trastornos pues de personal, no de personalidad, se me olvida siempre el término, bueno, pero trastornos de cómo te ves a ti mismo, ¿no? Que Mm, también me imagino que era lo que te sucedía un poco a ti. claro, también. Todo, yo creo que todo se va juntando, ¿no? Todo Ujú. va sumando para que el vasito se llene y ya llega un momento en el Ya, que digas, ¿por qué? claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay que buscar una forma. Ujú. Entonces, lo que sucedía en mí era que me empezaba a cuestionar, ¿no? Yo decía, ¿por qué tendré esto? O sea, ¿qué es lo que me genera este miedo? Y, y tenía, justo hoy fue que recordé eso de mi infancia, en que yo me quedaba pensando y analizaba una situación muy a fondo, ¿no? Entonces como que bueno, y el cuestionamiento al que llegaba o al entendimiento en ese tiempo, al tratar de entender, era si mis amigas son, o sea, son seres humanos de carne y hueso, ellas hablan, yo también hablo, dos manos, dos piernas, sí, yo no. Como igual. Entonces, claro, o sea, es igual, ¿qué de diferente está pasando? ¿No? Entonces, si ellas pueden expresar así de fluido y súper chévere y súper, entonces yo también puedo, decía yo, ¿no? Y es algo que me ha llevado a esa reflexión siempre en cada historia. Y aquí vienen las historias. En el colegio nos daban un plan lector. Era un Okay, libro por mes. okay. Entonces, en esos libros, pues no, cuando me tocaban esas historias de la literatura o cosas más como estructuradas, no me agradaba mucho. O sea, yo sí sufría con la lectura, hasta me Claro. dormía con el libro. Yo, mami, voy a leer el libro de plan lector. Ah, ya, listo, pero Pero es que, lee. como te lo pusieron, ¿no? También porque en el colegio pasa mucho eso, te ponen la literatura como
algo muy Sí, pesado, sí. pero que cuando sales de ahí te das cuenta que es algo precioso o que es algo muy Sí. chévere a comparación de que pues como Sí. te lo ponían, ¿no? Ujú. Y creo que este reto fuerte trae muchos descubrimientos de el potencial que tenemos, ¿no? Creo yo que hay muchas cosas que explorar, pero siempre nace de algo, o sea, como de un punto. Entonces, en este caso fue de mi tartamudez. Yo antes decía que era pésima para la lectura, que yo no sabía, que yo no servía para eso. Y ahora yo pues busco lecturas que me gusten porque sé lo que me gusta. Y lo descubrí con el tal lector. Claro, Porque me llamaba mucho la atención y yo me pegaba así, pero de una forma con los libros de superación personal. claro. Eran siempre se me ve el nombre de este autor, Carlos Cuauhtémoc, si bien recuerdo, y tenía una saga de Sangre de Campeón. Okay. Sangre de Campeón sin cadenas, y venían muchos, ya que no los recuerdo, pero eran historias de la vida cotidiana y era justamente lo que yo estaba experimentando. Claro, Entonces era te una identificabas. identificación profunda con Claro. el personaje, con los personajes, las diferentes perspectivas. En ese tiempo no lo entendía como tal, pero se me estaba presentando como el ser empática con el comportamiento de cada uno, ¿no? Y era súper lindo y eso me gustaba, o sea, a mí me encantaban todas esas historias. Recuerdo también una obra buenísima que es Los ojos de mi princesa. Ay, que me cautivó mucho porque además era romántica. Ah, Entonces claro. cuando a ella uno le ponen el romance y todo, yo ahí pues estaba embelesada con todo eso. Claro. Y me la leí y hablaba justamente de un chico muy inseguro y le gustaba Mm, la chica más bonita claro. de la escuela. Entonces yo me identificaba muchísimo porque pues claro, a mí me llegaron a gustar muchos niños, pero yo me sentía la patito fea. Entonces como la Claro. creencia es pues de que el niño tiene que dar como el primer paso, no, o sea, yo era la seria siempre, ¿no? Yo así toda trompudita y cachetoncita y gordita como era, no, y era muy chistosa. De verdad, y mis amigas, ay, ¿por qué te pones así? Y yo, no, nada, yo soy todo normal, pero ellas me conocían en mi expresión auténtica, entonces era como que, Claro. la vida, pero con toda la chispa, pero bueno. Sí. Y así pasó. Y creo yo que todos crecemos con diferentes historias y creo yo que, o sea, no somos conscientes, pero gracias a las historias es que vamos creciendo también, Claro. porque es que siempre estamos compartiendo. Como seres humanos somos muy sociables, entonces estamos como compartiendo lo que nos pasó, lo que sentimos. Oye, mira, no sabes lo que me acaba Claro. de pasar con tal. Oye, me han contado esto. Vivimos de Y tú lo historias. sabes, por ejemplo, porque siempre Claro, andamos claro. compartiendo todo el Y tiempo. justamente, perdóname, te interrumpo, ayer yo comentaba algo así, es que los humanos en general vivimos de historias, o sea, es algo cotidiano que pasa desapercibido, nuevamente Sí, lo recalco, pero que están ahí. Y sí. justamente decíamos eso, como que las relaciones humanas y las historias, porque son lo que tejen las relaciones humanas, Ujú. es lo que genera el mundo. De pronto, lo que pues ayer en el live lo decía, el mundo, en la naturaleza, si no están los humanos, puede continuar fácilmente, pero el Ujú. mundo necesariamente no. ¿Por qué? Porque el mundo se mantiene de historias. Y Así es. si no hubiese como ese tinte de historias alrededor de nuestras vidas, todos conocemos alguna historia, todos conocemos la historia de nuestra mamá, de nuestro papá, del Sí. vecino, bueno, de todo lo que quieran, pero siempre están ahí. Ujú. Entonces, que tú nos compartas como que en este punto, en el colegio, cuando yo vi historias tan cercanas a mí, o sea, que podría ser yo quien lo está viviendo, que soy yo quien Ujú. también lo está viviendo, es como decir, claro, sí, como que te identificas y te das cuenta que no es inalcanzable, que una persona que Ujú. de pronto está en una conferencia o que está haciendo, no sé, cualquier cosa, no es inalcanzable, que tú también lo puedes hacer. Y esto, no sé, pues se puede interpretar de muchas formas, sin embargo, en tu caso específico me parece hermoso porque yo he querido también eso con estos espacios. Yo desde que inicié mi emprendimiento, que fue Primero Crece con Propósito. Bueno, toda esta historia la tienen ya en un video, siempre hablo de ese video, pero es que de verdad está ahí en ese video que justo tú Sí, también sí, te lo viste sí. de los 3 años de unión consciente, por ahí lo dejo.
Fue precisamente con mi historia, con la historia de personas que yo conocía, llegar a ese joven, llegar a ese adolescente o también adulto a decir, mira, o sea, esta es una historia y eso es por lo que yo hago este espacio, invitándote a ti, invitando a Celeste, que pues pongo los dos últimos casos, pero yo tengo un montón de entrevistas con muchas historias acerca de muchos temas. Porque te puedes identificar con alguna de ellas, te puedes llegar a decir, claro, es que me hizo clic y lo que hizo esta persona, yo también lo puedo hacer, o este pequeño cambio que hizo en su mentalidad, o esta pequeña acción que tomó, o este giro que le dio a su historia, es algo posible y real, sobre todo. Entonces me parece muy chévere que tú a través de la literatura, que no es algo tan literal, se podría decir, porque pues la literatura tiene un tinte muy fantástico y en ocasiones cultural también, hay alguna que no, hay algo otra que sí. No soy muy experta en el tema, yo hasta ahora estoy aprendiendo realmente, pero es muy curioso cómo a través de allí llegas al crecimiento personal. Así es. Que son como mundos muy distintos, o los vemos, bueno, no, todo está intrínseco, la verdad sí, es que sí van como muy unidos, sí, pero normalmente uno los vería como muy separados. Eso. Entonces, como a través de la literatura, sí, como a través de la literatura llegas al crecimiento personal y ahí es donde inicia ese cuestionamiento, como claro, sí, no sé, si estas historias que yo estoy leyendo las vivieron personas reales, no solo son una novela, como yo también puedo vivir esa historia de transformación. Claro. En cada situación que atravesaba yo iba buscando formas de salir. Entonces, siempre voy a mencionar este temor al expresar, al estar frente a alguien diciendo mis ideas, compartiendo lo que pienso, porque fue lo que atravesé yo, ¿no? Entonces, ese fue como el reto que me llevó a descubrir muchas cosas. Entonces, en cada cierto tiempo, bueno, se me presentaba una exposición. Listo, yo me preparaba, a veces no salía bien, definitivamente, ¿no? Otras sí. Entonces, pero continuaba, ¿no? Entonces, eran esos retos y estos espacios en donde para mí era como la prueba crucial, ¿no? Era como que era un nivel más, que en ese tiempo yo no lo veía así, ¿no? Pero bueno, y ahí estaba yo, y preparándome y buscando cosas. Entonces, en el trabajo, no, mentira. Desde el colegio ya para secundaria empiezo a conectar mucho. Pues lo pongo en cronología para comprenderlo mejor. 14, 15 años. Okay. Entre 13, 14, 15. Adolescente ya era como ya. Que, sí, adolescente. Okay. Entonces en esa época, ya con este gusto por las historias de superación personal, recuerdo que hice algo, no creo que mi familia sepa cómo fue que lo hice ni cómo logré hacerlo. No escuchen este video. Pero quise, ahí salió como el instinto de querer ayudar y que las personas lean esa historia que para mí era pues que me había cautivado. Y yo dije, wow, si las personas conociéramos esto, pudiéramos superar muchas cosas, ¿no? Y yo se lo compartí en silencio, o sea, ni siquiera el tío sabe, a un tío. Le dejé este libro, yo le engañé a mi papá. Que una amiga no tenía cómo comprar ese libro porque yo no tenía dinero en ese tiempo para que me lo comprara, me comprara otro libro. Y yo le dije, uno pequeñito nomás, esos que sacan, pues, no sea como en diferentes ediciones y versiones. Entonces yo le digo, uno pequeñito nomás de bolsillo para dárselo porque no tiene cómo leerlo, ¿no? Pero no era mentira, era para uno de sus hermanos. Entonces, pero nadie sabe esto. Es la primera vez que le estoy contando. Solo lo sabía yo. Y mandé a comprarlo y un día me escapé así de mi casa calladito y yo, no, voy a salir a jugar. Fui y se lo dejé en el cuarto de su hijo. Entonces fui yo no sé cómo hice, pero lo hice. Y se lo dejé con una nota, que lo leyera él, o sea, el hijo de mi tío, que era mi primo, que lo leyera y que con ese libro podía ayudar a su papá. Wow. Entonces se lo dejé y yo dije, bueno, yo cumplí aquí mi misión, no sé,
porque en algún momento yo llegué como a sugestionarme mucho, ay, pero ¿qué tal si no lo lees? Ay, pero ¿qué tal si lo botas? Ay, ¿qué tal si haces eso? Entonces ya luego dije ahí en mi inocencia y todo, yo dije, bueno, ya está, yo cumplí, quiero ayudarlo, ya se lo dejé y listo, entonces yo me voy. Ese libro recuerdo que marcó mucho porque era justamente el tío, creo yo, más conflictivo ahí en el espacio. ¿Cómo se llamaba el libro, recuerdas? Ay, no. Yo creo que algo sobre el pantano y estoy segura que era de Carlos Cuauhtémoc. Ok, vamos a buscarlo. Algo sobre el pantano, sí, no lo recuerdo bien. Entonces, bueno, a raíz de eso empezaron a surgir en mí muchos cuestionamientos y me fui a la mejor universidad del mundo, gratuita, YouTube. Entonces, según lo que yo escuchaba y lo que te enseñan en el colegio sobre la autoestima, sobre el autoconocimiento y todo eso, en el curso de tutoría es donde imparten más todos esos temas en Perú, en mi tiempo. Entonces, yo dije, bueno, a ver, si yo siento esto, siento el otro, siento el otro, siento el otro, si me están dando esta información, entonces deduje que era que tenía baja autoestima. Eso fue lo que ay, ¿cómo se dice? Como el diagnóstico que me di yo misma, ¿no? No, esta muchacha baja autoestima. Entonces dije, bueno, ¿cómo superar el autoestima? Entonces empecé a buscar varias cositas y me salió que para aumentar el autoestima era como ponerte retos, ¿no? Y obviamente cuando los realices iban a ser logros. Entonces cuando tú consigues un logro es como que te sientas bien, ¿no? Y te anima. Entonces empecé a retarme y a intentar porque me costaba mucho. No es que, uy, pero vea qué participativa, no. Pero es que ese levantar la mano para mí era una guerra interna de ya sí, no, ya no importa, ya estamos aquí. Ya lo levanté. Entonces, sí. Y yo me imaginaba como esta historia que vi en la televisión, Lizzie McGuire creo que era. Bueno, no sé, es una serie en donde muestran cómo es que su interior, o sea, como su niña interior, es que vive todas esas emociones que ella siente cuando simplemente mira así, ¿no? Entonces hacen una pausa y muestran a un muñequito que la representa y les dicen, no, ¿cómo dices eso? ¿Cómo vas a hacer? Y entonces, así literal me sentía yo, ¿no? Yo toda controlada, levantando la mano, pero por dentro yo, ¡ay, no! ¿Qué estás haciendo? Claro. Toda una obra de teatro dentro de mí, ¿no? Entonces, así era como yo me sentí en cada reto. Y bueno, ya, pasó. Yo recuerdo mucho en segundo de secundaria, eh, creo que era 12 13 años, en donde tuve que preparar una exposición. Cada estudiante tenía que preparar una exposición del tema que tú querías. Entonces yo investigué, yo dije, no, esto es mío, este es mi momento, vamos a hacerlo. Y pues yo me preparé todo sola en mi cuarto, mi papelote bien bonito, yo esforzándome mi letra y todos los colores del subrayado del papel. Listo, perfecto. Entonces, llego al salón de clase. Ay, fue muy chistoso. Resulta que una amiga muy bonita ella, realmente es muy bonita físicamente y de corazón, tuvo una conexión muy chévere. Eh, Eligió el mismo tema. ¿Listo? Para mí lo que yo había hecho era lo mejor, o sea, era un papelote con las ideas principales, por ahí un dibujito, flash, listo. No, ella se había hecho todo un dibujo del tema y era la violación, listo. Entonces todo un dibujo de una chica así a lápiz, o sea, yo me quedé así, ay, no, Dios mío. Yo dije, bueno, ya estamos aquí, respiré y dije, no, yo voy a salir como voluntaria. Entonces yo levanté la mano, salí como voluntaria, aplicando ya todo lo que venía encontrando, ¿no?
¿Cuántos años porque lo tenías ahí? busqué. Perdón, tengo curiosidad. Entre 12 y 13. Oh, eras muy pequeña. Claro, entre 12 y Wow. 13. Entonces era como, ay, y viene con el dibujo. No, y ella exponía de una forma, o sea, hermosa esa mujer. Y yo, no, ¿qué más puede pasar? Ay, no. Entonces yo levanté la mano y yo salí como voluntaria. Entonces yo dije, yo sí, ya estoy aquí, este momento es mío. Pero por dentro, ¿no? Yo iba casi quietita con mi papelito, todo. Ah, bueno, a ver, Diana, ¿no? La profesora pues decía esta muchacha. Listo, ya, yo pegué mi papelote, respiré. Y me entró un terror, o sea, un terror. Yo no podía decir ni una sola palabra. Yo, vamos, dije, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y para que no se note el tartamudeo, hice muchas pausas, o sea, muchísimas pausas. Y la profesora me dijo, vamos a hacer una pausa. No, la profesora atrás, así con su copetito. Vamos a hacer una pausa. Y yo decía, ay, Dios mío, que no me jale, que no me jale. Sí. A ver, Diana, ¿estás lista para continuar? Y yo, ay. Y yo sí me sé todo. Yo sí sé todo. Y me dice, ya, listo. Mira, ¿qué te parece si te damos un día más para que te prepares y a la siguiente clase expones nuevamente y ya más tranquila? Y yo, bueno, listo, está bien. Yo saqué mi papelote y adivina quién seguía luego. Mi amiga. Ay, no. Entonces el dibujo, flash, salió el dibujo. Maripositas salían del Sí. dibujo, brillito. Y salía ella, pues, no, así toda linda. Y así yo, ay, no, qué risa, de verdad que hasta lloro. Y bueno, él lo expuso maravilloso. O sea, ella exponía de una forma linda, linda, linda. Y era muy suelta y muy desenvuelta. Pero siempre tuve una admiración, no era como un sentimiento de ay, que por qué no soy como él, no. Claro. Entonces, súper lindo. Y bueno, eso fue uno de mis retos que recuerdo siempre porque pues ya, Claro. ya lo conté, ¿no? Si lo han disfrutado como yo. Y me encanta que bien lo lleva uno a la historia y lo mete uno al salón. O sea, yo me sentí ahí sentada viéndote con tu cartelón. Bueno, aquí le decimos cartelera. Con tu cartelera ya al frente. Y me identifico mucho. Mira, ahora sigo yo por contar una historia. Ajá. Yo me identifico mucho porque yo era esa amiga que tú estás como. O sea, al menos Sí, desde ya lo mi hemos punto de comentado. vista. Al menos desde mi punto de vista, yo era ella porque me lo decía siempre. O sea, No, yo, Dios mis mío. carteleras, mi mamá siempre tuvo algo. Y ella me decía, en las carteleras tú coges una regla, mides que las letras te queden igual. O sea, yo no era la niña que llegaba con la letra así, Sí. no, sino todo bien, súper cuadradito, las impresiones, los dibujos. Me exponía muy bien. De Sí. hecho, yo, bueno, eso lo hablábamos hace poco con unos amigos. En mi colegio estaba como un mini gabinete, ¿no? Gabinete. Entonces estaba la alcaldesa, estaba el secretario de gobierno, el secretario ambiental, mejor dicho, de todo lo que había, y yo era alcaldesa siempre, entonces yo me desenvolvía muy bien realmente, y es que yo también atendía la droguería, o sea, yo siempre, hola, buenos días, ¿cómo estás? Entonces no era difícil para mí, y por eso Claro. exponía muy bien, pero aún así me sentía nerviosa claramente. Sin Ajá. embargo, yo recuerdo Y una nadie lo exposición, sabía. y nadie lo sabía, exacto. Entonces a mí me decían, ay, pero es que es tan fácil, y yo, no es tan fácil, o sea, yo también me tengo que preparar, siempre me cuesta, me pongo todavía, o sea, yo soy muy chistosa porque yo estoy en una charla, en una tertulia que están dando ahí, en especial en charlas, sobre todo que están dando el tema no biodiversidad. Y yo voy a apartar algo y yo soy súper nerviosa y yo por dentro no, y me palpita el corazón y cuando me tengo Y que las presentar orejitas se le ponen rojas. Ay, ya me conoce. No, y cuando dicen, no, pero vengan, hablemos todos un poquito de cada quien, preséntense, y van por turnos, ¿no? Y yo, 3 turnos antes de mí, yo soy, ay, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Me pongo muy nerviosa, y el corazón me empieza a mil, y yo por dentro, cara, tranquila, tú has dado conferencias, tú eres capaz, tú eres capaz, tú eres capaz, pero ese nervio nunca se pierde, o sea,
nunca se va a perder. Ni por más preparado que tú estés, ni por nada, siempre vas a estar nervioso a la hora de hacer algo. O al menos eso es lo que yo he vivido. De pronto en entrevistas, como ya te conozco, pues ya no me da tantos nervios. Al principio siempre es lo más duro. Pero en grupos sociales, y hace poco también le pasaba a un amigo que estoy muy nervioso. Y, o sea, de verdad que es espectacular eso. Igual me pasa a mí, yo sé que lo hago bien, pero ese nervio siempre está. Y en las exposiciones en los colegios, yo lo hacía muy bien. Recuerdo una en específico, era sobre la evolución, ¿no? Entonces era profesor de sociales, no sé ni por qué nos lo puso. Creo que también era tema libre y yo lo elegí, que era como que cómo había surgido la vida en el planeta. Entonces yo me fui a hacer una investigación súper científica, que primero éramos bacterias, habíamos evolucionado, que nosotros teníamos polvo de estrellas, porque, bueno, toda la investigación. Y ese profesor era muy bromista. No burlón de bullying, no, sino bromista. Y conmigo teníamos una buena relación. Yo siempre era amiga de los profesores, me gustaba hablar con ellos. Me parecía muy chévere su sabiduría, siempre he sido así. Y entonces yo me la hablaba. Y de sus historias, no, y que el profesor era el esposo y cuando se habían separado. Y yo me escuchaba todas esas historias de sala de profesores. Entonces yo era como muy cercana y él me hacía muchas bromas, pero, o sea, inocentes, no eran bromas fuertes. Yo en plena exposición ese día estaba muy nerviosa, mi super cartelera, obviamente, con lettering y toda la cosa. Yo estaba estudiando caligrafía, o sea, yo estudiaba caligrafía y me encantaba la caligrafía, entonces yo era muy super... Y yo empiezo a exponer, ¿no? Y entonces, bueno, a mí nunca se me va a olvidar ese chiste. No, y nosotros venimos de las bacterias, o sea, de los parásitos, y llega y me responde el profesor con su voz súper duro, así, con razón, aquí hay un montón de parásitos, por eso es. Pero así yo, ay, profesor, por Dios, pero súper nerviosa, y yo, sí, profe. Y continuando, y yo continuaba, ¿no? Continuaba, y entonces, por eso es que nosotros tenemos polvo de estrellas, porque los meteoritos, y en nuestra sangre, bueno, yo toda la explicación, tenemos hierro, toda la explicación? yo todavía me la acuerdo, o sea, yo todavía recuerdo la explicación, que nosotros tenemos hierro en nuestra sangre y que por eso cuando nos cortamos en la boca nos sabe a metal. Yo toda la explicación súper científica y médica también, o sea, aparte médica porque me encantaba la medicina. Y llega y dice otra vez, segunda broma en menos de 10 minutos, llega y dice, con razón hay aquí un montón de estrellados. Pero así, y yo que ese día como que, profe, pero ¿por qué me haces esto? Y más nerviosa me ponía. Entonces, a pesar de, y esa es como una reflexión, de que yo era muy segura en ese aspecto, me ponía muy nerviosa. Pero un método de defensa mío era devolver la broma. Entonces yo me acuerdo que ese día yo le dije, profe, como tú eres el profesor y sabes tanto del tema, ¿por qué no expones tú también? Entonces fue como ese empoderamiento, pero también porque era cercana, entonces fue como que ya. Hubo otra en inglés. Ay, no, esa sí me costó demasiado. Ya nos pusimos aquí a contar historias. Bueno, este podcast y video fue de historias. Recuerdo mucho esa inglés que yo no tenía buena pronunciación. O sea, nuevamente mi cartel era espectacular. En este caso era un dibujo. Yo me aprendí bien el diálogo, todavía me acuerdo. Drácula is, se me olvida capa en inglés. De Black Capa, bueno, algo así, no me acuerdo bien. El punto es que yo me la sabía, pero no pronunciaba bien, porque yo me había cambiado recién de colegio. Entonces en mi anterior colegio no se enfocaba tanto en la pronunciación, sino en el vocabulario y en armar frases. Y en este era en pronunciación. Entonces la profesora ella sí era una profesora seria, lo más seria de este mundo, hacía reprobar a todo el que viera lo reprobaba. A mí me tenía un poquito de cariño por ser nueva, me tenía compasión más que cariño, compasión como que, pobrecita esa muchacha. Y al final llega y dice, antes había pasado una niña que lo hizo súper mal, la reprobó. Y llega y dice en voz alta, duro nuevamente, este trabajo está muy parecido al de la niña anterior. Y ya la había reprobado, la sacó del salón en ese momento. Entonces yo, ¿cómo? O sea, me va a sacar a mí también. Y llega y dice, pero la diferencia es que ella sí se preparó y realmente lo está haciendo con fundamentos. Y a mí me volvió el alma a cuerpo, yo, ay no. Lo único es que te falta pronunciación y me salió, pero yo duré nerviosa todo el resto de la clase. Yo literal me temblaban las manos de los nervios. Uno se queda con esa sensación. Y ya me tomé aquí el podcast, pero bueno, yo creo que ya vamos por 50 minutos casi. Vamos a hacer parte 2, eso yo creo que ya es evidente, 2, 3, 4 y 5, pero para cerrar, a ver, dejémoslo hoy, ya yo estoy aquí autoinvitándote, pero bueno, te vuelvo a invitar. Sí, está bien. Dejémoslo hasta la adolescencia, como que primera parte de historia de vida desde la niñez a la adolescencia. Cuéntanos entonces,
15, 16 años. Inicias a superar esto. ¿Cómo qué quieres cerrar esta etapa de tu vida? Algo que quieras decirnos de, yo en este momento empecé a ser consciente de, o empecé a investigar sobre, o cómo empezaste tú a ver el mundo en esa etapa, porque pasaste de ser niña, una niña inocente, a una niña permeada de un entorno un poco duro, a una adolescente en un proceso de crecimiento personal que me parece asombroso, de autodescubrimiento, de autoconfianza. ¿Cómo fue después de esta exposición para ti? ¿Cómo te iniciaste a relacionar con ese mundo que te rodeaba y cómo iniciaste a seguir investigando, sobre todo me imagino, y siendo más confiada en ti mismo? Creo que la conciencia que me ayudó a darme esa fuerza y esa valentía para continuar, de levantarme y hacerlo una y otra vez a pesar de que me confundía, porque me confundí muchas veces y se rieron de mí muchas veces. Ay. Entonces fue el creer realmente que todos tenemos ese potencial, de que todos sí podemos hacerlo. Y yo recuerdo que me concentraba muchísimo y sin saberlo en ese tiempo hacía tipo una meditación, o sea, era una presencia total en la que yo decía, todos somos seres humanos, y era justamente lo que compartía ayer en un reel, en el que todos somos seres humanos de carne y hueso, ella es como yo, sí, y yo soy como ella, entonces todos podemos, así como ella está aquí en este momento, y ella tiene esta habilidad y este talento, entonces si ella puede, yo también puedo. O sea, eso pues que se ve tan sencillo. Cliché, ¿no? Eso, y muy cliché. Bueno, a ver, nuevamente viene la voz de mi mamá, cliché para quién. Pero bueno, normalmente así, pero bueno, como tu voz de conciencia te decía eso. Sí, eso fue lo que yo impregné muchísimo, y a pesar de que hubieron muchos momentos en los que lloré solita en mi cuarto, en los que me dolió mucho, en los que me sentí muy mal, muy insegura, en los que yo creía que no, yo regresaba a eso, no tan fácilmente, pero era esa conciencia de entender que todos tenemos ese potencial dentro. De hecho, cuando hablan de los superpoderes, no, o sea, tampoco es que tenga superpoderes, no, yo hoy por hoy creo que sí tenemos superpoderes, y todos tenemos muchos superpoderes, no solo uno. Y es justamente un escrito que me fluyó hoy, pero regresemos a la conciencia porque ya uno se va por otros lados y se emociona. Anotado para la próxima porque es un tema, y Juli lo nombra, pensamos en las hadas de otros mundos, pero las hadas de este mundo son las mariposas, son las flores, como que esas cositas que están aquí, y nuestros superpoderes que son estos. Sí, y están aquí, es simplemente que no los hemos descubierto. Entonces estamos pensando de que sí, los otros sí pueden, no, pues es que ellos tienen la capacidad, o sea, como que ellos tienen un don por ahí, una magia, ellos tienen algo diferente, no, o sea, todos somos iguales, todos somos únicos. Entonces, y como lo decía, ¿no? Ya en mi despertar en el 2020, que lo contaré luego, que llegué a la conciencia de que nadie puede hacer las cosas tal y como tú las haces, de la forma en la que tú las haces. Entonces es eso, el creerme realmente que sí podía, que así como diferentes personas sí pudieron, yo también puedo. Entonces eso fue lo que me motivó, y fue ese impulso que me lanzaba así en cada cosita que se me presentaba, y me caía nuevamente y luego otra vez, y venía, vamos, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Claro, claro. Y me sentía como en un trampolín siempre, ¿no? Porque se me presentaron muchas situaciones. Entonces, claro, eso es lo que yo dejaría como hasta esta etapa. Ok, muchas gracias, Vía. Creo que hoy nos llevamos muchos aprendizajes, una historia extraordinaria. Me encantó este video podcast porque normalmente es como que muy técnico. Bueno, normalmente son muchas historias, pero cuando traigo invitados es como que listo y déjanos 3 mensajes. No, aquí fue como tu historia. Y mi escenificación y sí, todo. No, y bueno, si lo sé aquí. Claro, casi. O sea, si lo estás escuchando en Spotify, te recomiendo que lo veas en YouTube para que veas toda la movención de Vía. No sé si se escucha el aire moviéndose en el micrófono, pero bueno, Vía es muy expresiva.
también de hecho, no sé si en algún momento nos contaremos, estás haciendo aquí unas gestiones respecto a algo que ella también hace mucho, que es como esta parte de dramatizar o de teatro, se Del podría teatro, decir, de de las teatro. artes. Entonces ya luego quizás les contamos un poco de lo que hemos vivido. No, con Vía ha sido una locura. Si nos siguen en Instagram van a ver todo lo que hemos hecho. Un mes, o sea, hace un mes exactamente, hoy hace un mes llegó Vía. Hoy recordábamos y hablábamos del tema y ha sido un mes lleno de muchas risas, o sea, de verdad ha sido muy, muy loco y de muchas experiencias, muchas reflexiones también. Sí. Y me encanta, ya aquí para finalizar, que las personas vengan a vivir con unión consciente y que vean eso en toda su versión, porque Vía nos decías que ustedes son muy parecidos en cámaras, o sea, son lo mismo, y yo siento, eso es como un regocijo para mi alma. La palabra regocijo suena muy bonita porque me gusta mucho su significado, por aquí la pongo en la imagen. Es muy lindo porque yo digo, si se está cumpliendo eso que mi mamá en especial tiene como misión y es ser coherente. De que sí, de pronto yo puedo ser un poco más intensa porque están conmigo 24/7, pero al mismo tiempo tratar de conservar esa reflexión que tenemos en Instagram o en redes sociales, de siempre estar como esos pequeños mensajitos, esas pequeñas cosas durante el día, y que yo lo trato de hacer mucho con mis amigos, que tú también lo haces. Y el ser muy transparentes. Totalmente. O sea, el mostrarnos así como somos. Así como somos. Y el tema de en lo cotidiano dar pequeñas cositas es muy bonito, porque yo lo hago contigo, lo hago con todos mis amigos cuando estamos hablando y me dicen algo y yo, pero no crees que de pronto sea esto, o sea, me meto como en ese, como si me estuvieran grabando, sería un reel, te lo juro. Y también ser esa parte espontánea, súper creativa, súper chistosa, bromista, extrovertida, que ya me conoce, pero bueno, no vamos a alargar más esto. Sí, quiero añadir una última cosa a la conciencia en la que terminamos, en el que si habiendo escuchado toda esta primera parte, no sé cuántas partes van a ver. Muchos más. Listo, has hecho conciencia de que realmente nos inspiramos mucho con las historias. Lo hagamos consciente o no, las historias están presentes en nuestra vida. Quiero hacerte una invitación a que si realmente has hecho conciencia de eso, quieres escuchar más historias, yo tengo un espacio de Dejando Huellas de Amor en el Mundo en Instagram, en donde puedes ir y revisar diferentes entrevistas, diferentes historias de cada persona como tú, como yo, que atraviesa por diferentes cosas y hoy por hoy ama lo que hace, disfruta y sabe que en algún momento se le van a presentar cosas en las que se va a caer y se va a tener que levantar otra vez y una y otra vez y una y otra vez. Pero dejan mensajes muy importantes que pueden conectar con tu historia y este espacio es para invitarte a que te devuelvas a ver tu historia, la valores y de ahí mismo, junto con la demás inspiración que te puede llegar de otras personas, cojas fuerza y continúes en lo que estés haciendo. Así es, por aquí dejo las redes de Vía, dejo también tu libro abajo, un enlace, también gracias. tu contacto. Dejando Huellas de Amor en el Mundo es un espacio hermoso, ya en el próximo contaremos la historia de cómo surgió, que ya varias personas han sido entrevistadas ahí, así que bueno, por ahora muchas gracias por escucharnos, también te dejo mis redes sociales y nos vemos en próximos videos y podcasts.